El pasaje de hoy presenta una gran una tragedia que debe producir en nosotros tristeza y un profundo deseo de evitar que se repita. Creo que todos hemos visto una tragedia de este tipo en la vida. Por ejemplo, cuando alguien que tiene un gran potencial, que comienza muy bien, pero eventualmente termina muy mal. Vemos este tipo de tragedias a diario. Atletas prometedores cuyas carreras se truncan por algún accidente. O artistas talentosos que mueren a temprana edad debido a una vida profundamente desenfrenada. Matrimonios con gran potencial, profesionales, jóvenes, inteligentes, brillantes, que terminan destruidos o en divorcios. Iglesias que crecen con gran potencial, con servicio, con unidad, con muchas cosas positivas, pero que luego terminan dividiéndose o cerrando. Un cristiano que comienza su caminar en la fe con entusiasmo y con dedicación, pero que luego de los años se aparta de los caminos del Señor. Estas son tragedias y las vemos también en las páginas de la Biblia desde el principio hasta el final. Adán y Eva comenzaron como la pareja más prometedora, los primeros seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, y caen en pecado. Noé, un hombre en quien Dios derramó su gracia y le salvó junto a toda su familia. Al poco tiempo de salir del arca, pecó degradándose a sí mismo. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, un hombre dedicado a Dios desde el día de su nacimiento. Un fracaso tremendo debido a su debilidad moral. Y así hasta el Nuevo Testamento vemos en Judas, uno de los 12, alguien que caminó con el Maestro, alguien que le vio, habló con él, termina entregándolo a sus enemigos por dinero. Son grandes tragedias. Y la tragedia que vamos a estudiar hoy en Levítico tiene una poderosa lección para todos nosotros. Te invito a orar. Misericordioso Señor, que eres el que prepara el corazón del hombre para estudiar tu ley y para cumplirla. Concede que de tal manera tu palabra predicada llegue hasta nuestros corazones, que podamos hacer tu voluntad mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. 4 palabras que expresan lo que vemos en este capítulo de Levítico. Lo que pudo ser. 4 palabras que quizás se conviertan en una de las oraciones más tristes para decir acerca de alguien, lo que pudo ser y no fue. Esta frase se aplica perfectamente a los hijos de Aarón, los sacerdotes Nadab y Abiú. Ellos dos estuvieron con su padre desde el comienzo. Vieron a Moisés y vieron a Dios. Ellos tuvieron un sitio privilegiado sobre todo el pueblo para ser testigos de lo que Dios hizo por medio de Moisés. Y hasta este momento en la historia de la Biblia, todo había sido prometedor. El tabernáculo había sido construido. Las instrucciones de Dios acerca de los sacrificios habían sido recibidas. Lo vimos en los anteriores capítulos. Los sacerdotes, incluidos ellos mismos, fueron consagrados y fueron debidamente ordenados en el capítulo 8. Y en el capítulo anterior, el capítulo 9, vemos que el primer culto de adoración dirigido por estos sacerdotes, dirigido por Aarón, terminó con la gloria de Dios manifestándose poderosamente encendiendo el altar. Hasta aquí todo ha sido maravilloso y prometedor. En los capítulos 8 y 9 se repite 12 veces la frase de que Moisés y los sacerdotes hicieron todo exactamente como Dios lo había ordenado. 12 veces. Todo estaba bien. Fue el comienzo más prometedor en este
culto de adoración por medio del tabernáculo y por medio del oficio de los sacerdotes. Pero ese mismo día sucede la tragedia que vemos en los versos 1 al 7 de nuestra lectura. Déjame leerte el verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que Él nunca les mandó ofrecer. Los hijos de Aarón toman su incensario, lo encienden en fuego y se lo presentan al Señor. Y la Biblia utiliza esta frase, fuego extraño o fuego equivocado, dependiendo de la traducción. ¿Qué fuego es este? El mismo verso lo explica. Es un fuego, es un acto de adoración, un sacrificio que Dios simplemente no había ordenado. Dios ya les había dado instrucciones precisas acerca de los sacrificios, cómo debían hacerlos, cuándo hacerlos y quiénes podían hacerlos. Nadab y Abiú ofrecieron un tipo diferente de sacrificio. Como dije antes, 12 veces se dice que los sacerdotes hicieron todo según la palabra de Dios hasta esta ocasión. Esta es la primera y única vez que la Biblia dice en este culto de adoración en el tabernáculo que los sacerdotes hicieron algo que no estaba conforme a la palabra de Dios. Una de 12, una desobediencia. Algo que Dios no había ordenado hacer, y el resultado es catastrófico. Un fuego ardiente sale de la presencia de Dios y los quema, y los 2 hombres mueren ahí mismo. Esto es algo terrible, es una tragedia, una gran tragedia. Pero no me refiero únicamente a la muerte de estos 2 sacerdotes. Hay una tragedia mayor dentro de todo esto. Miren, hermanos, Moisés les había advertido encarecidamente a Aarón y a sus hijos 8 días atrás, una semana atrás, acerca de la importancia de obedecer fielmente a Dios. Cuando fue el culto de su ordenación, Moisés les dio estas instrucciones de que debían ser muy cuidadosos con practicar la obediencia en la adoración. Lo vemos en el capítulo 8, verso 35. Y Moisés les advirtió que las consecuencias de desobedecer a Dios sería la muerte. Por lo tanto, Aarón y sus hijos sabían las consecuencias de la desobediencia. Sabían, estaban advertidos. Este acto de desobediencia, por lo tanto, no fue un accidente, no fue una casualidad. Ellos sabían que cualquier desobediencia podía ocasionarles el más terrible castigo. Y en el verso 3, por lo tanto, de nuestra lectura, Moisés explica la muerte de los 2 hijos de Aarón. Moisés dijo, a esto se refería el Señor cuando dijo, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Moisés está recordándoles que Dios había dicho que su pueblo debía santificarlo, su pueblo debía glorificarlo. Y la palabra clave aquí es, seré santificado. Santificarle quiere decir tratarle a Dios como santo. Y santo quiere decir diferente, quiere decir separado, apartado. Dios es santo porque Él no es como nosotros. Él es completamente diferente al género humano. Él no es como nosotros. Él es santo. Nosotros somos temporales
Él es eterno. Nosotros estamos limitados por el espacio. Él está en todas partes. Nosotros desconocemos mucho. Él lo sabe todo. Nosotros somos imperfectos. Él es completamente perfecto. Dios es completamente diferente. Eso quiere decir que es santo. Ser santo significa completamente distinto a nosotros. Y hermanos, esto es sumamente importante. Cuando decimos que Dios es diferente, no estamos hablando de una diferencia en cuanto al grado, que es comúnmente aquello que nosotros pensamos, en lo que nos equivocamos. Cuando decimos que Él es santo, estamos diciendo que Él es completa y absolutamente diferente, completamente separado. Porque a veces nosotros pensamos en la diferencia entre Dios y nosotros como una diferencia de grado. O sea, déjame explicártelo así. Pensamos en nuestra bondad, pensamos en nuestra inteligencia, en nuestra forma de amar, y pensamos que la bondad, la inteligencia y el amor de Dios es similar, solo que en mayor cantidad. No es así. No podemos pensar en la santidad de Dios como la bondad del ser humano, solamente que elevada al grado más alto posible. No es así. Hermanos, lo que la Biblia nos está mostrando es que tú y yo, nosotros, no conocemos en realidad la divina santidad de Dios. Cuán santo es Él. No hemos llegado a escudriñar apenas una infinitésima parte de su santidad. La santidad de Dios es absolutamente grande, eterna. ¿Sabías que ningún otro atributo de Dios se enfatiza tanto en la Biblia como su santidad? Déjame hacerte una pregunta. Imagina que no estamos hablando de la santidad de Dios ahora. En forma general, cuando pensamos de Dios, ¿qué es lo primero que piensas de Él? O cuando hablamos con la gente en la calle o en nuestras familias, cuando hablamos de Dios, ¿qué es lo que la gente piensa de forma general cuando piensa en Dios? Que Él es amor, que Él es bueno, que Dios es misericordioso, que Él es poderoso. Y todas estas cosas son verdad, son verdades, son verdaderas. Estos son atributos de Dios, su amor, su poder, su misericordia. Pero la respuesta bíblica siempre, en primer lugar, es la santidad de Dios. Es su atributo más importante. Ya mencioné antes en las prédicas, en mis prédicas, que una forma de enfatizar que tienen los autores bíblicos es la repetición. Cuando tú ves que los autores bíblicos repiten algo, es porque están enfatizando. Por ejemplo, cuando Jesús dice, de cierto les digo, con esa repetición está enfatizando que lo que va a decir a continuación es muy importante. Y cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, dice lo siguiente. Mira este verso en Isaías capítulo 6, verso 3. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Siempre que se presenta la santidad de Dios, se repite no 2 veces, sino 3 veces. En las Escrituras, Dios es 3 veces santo. Nunca en la Biblia vemos que Dios es 3 veces amor o 3 veces misericordioso. Solamente su santidad se repite 3 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nosotros somos quienes damos más importancia o más grandeza a otros atributos de Dios. Porque seamos honestos, nos conviene, nos gusta más que Él sea amoroso, que Él sea misericordioso. Pero la Biblia dice que sobre todas las cosas, Él
es santo. Él es santo, santo, santo. Y nosotros debemos aprender a reflejar esa misma prioridad y entender que sobre todas las cosas Él es santo. Y nosotros debemos honrarle con reverencia y dirigirnos a Él como santo. Como santo. Antes de pensar en su amor, pensemos en su santidad. Su nombre es santo. Y cuando Jesús nos enseñó a dirigirnos al Padre, enfatizó lo mismo. Cuando Él nos enseñó a orar, nos dijo: oren, Padre bueno, Padre amoroso. Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para su pueblo, su nombre debe ser santo. Y Nadab y Abiú fallaron en tratarle como santo, porque desobedecerle es tratarle como una persona más. Entrar así con plena confianza, desobedeciendo sus instrucciones precisas, era como entrar como Pedro por su casa, como dice el dicho, alegremente. Ellos eran sus sacerdotes, debían honrarle, y la forma de honrarle es por medio de la obediencia. Ellos ofrecieron un fuego extraño, un fuego que Él no había ordenado. Y Dios, en respuesta, les dio su fuego de juicio, su fuego consumidor, y los mató. Ese día todos los israelitas vieron el juicio severo de Dios. Y quizás a esta altura muchos se pregunten en la lectura: ¿cómo puede un Dios amoroso abatir a dos sacerdotes por ofrecer un sacrificio diferente? Y este tipo de pensamiento lo tenemos porque no hemos comprendido la santidad de Dios y tampoco hemos comprendido la seriedad del pecado. Porque así como la Biblia dice que Dios es santo, también la Biblia nos enseña que el pecado es algo terrible. El pecado es destructor, hermanos. El pecado mata. El pecado destruye. Y el pecado no es algo estático. No es que yo pequé, y ahí queda mi pecado. No, el pecado nos muestra la Biblia que es como una enfermedad que se esparce. Es como un virus. Como el COVID, que se esparce fácilmente y contamina y destruye y mata. Destruye a otros. Mi pecado, cuando es contra alguien, afecta a esa persona, que genera en esa persona una respuesta. Y si esa respuesta es pecaminosa, va a dañar a otros y a otros y a otros. Y se esparce. El pecado es destructor. Si damos lugar al pecado en nuestras familias, en nuestras iglesias, y no hacemos nada al respecto, se puede esparcir hasta contaminarlo todo. Y todos nosotros sabemos que es importante frenar una conducta pecaminosa en el fondo. En nuestras conciencias lo sabemos. Por ejemplo, si nuestros niños pequeños traen del kinder a la casa un juguete que no es suyo, y tú no haces nada al respecto, entonces no debe sorprenderte que ese niño al crecer se convierta en un ladrón. Todos sabemos que si hacemos la vista gorda a un pecado de nuestros hijos, en el futuro vamos a ver problemas, pecados más grandes en ellos, en sus conductas. ¿Qué generamos en la persona que comete una falta cuando vemos su falta y no hacemos nada al respecto? ¿Qué generamos en nuestros hijos cuando vemos desobediencia o pecado y no hacemos nada al respecto? Ese silencio nuestro, esa pasividad nuestra, les está diciendo a ellos que cometieron el pecado: puedes salirte con la tuya. Puedes irte tranquilo sin recibir castigo. ¿Qué genera eso en ellos? Eso les alienta a volver a pecar. Y la próxima vez que pequen, será en algo más grande. La próxima vez que traigan algo a casa, ya no será un juguete, quizás sea un celular, quizás sea otra cosa.
Y eso va a alimentar su deseo de tener más. ¿Te das cuenta? Todos nosotros, aun los que no son cristianos, entienden este principio y lo aplican en sus familias. Cuando miramos algo que está mal y lo dejamos pasar, no lo corregimos, estamos haciendo un daño a nuestros hijos. Si dejamos pasar algo en ellos, algo malo, no les estamos haciendo un favor, los estamos condenando. Todo buen padre, sea o no sea cristiano, sabe esta verdad. Frenar el pecado, detener la maldad, no es un acto de maldad, es un acto de amor, de amor. Así que Dios, amorosamente, aunque no nos parezca, Dios amorosamente frenó el pecado de Nadab y de Abiú. Lo frenó en seco. Y Él fue amoroso con su pueblo, con Aarón, con ellos. Porque si no recibían un castigo acorde a la falta que habían cometido, toda la nación podía contaminarse con su pecado. Recuerda que lo que ellos estaban haciendo ese día era a la vista de todo el pueblo. Y ellos eran los sacerdotes de Dios. Representaban a Dios frente al pueblo. Si estos dos hombres salían ilesos después de haber cometido ese pecado, hubieran sentado un precedente de que pueden salirse con la suya en cosas pequeñas y cada vez en cosas más grandes y más grandes. De hecho, esta no era una cosa pequeña, era una cosa grande. Si ellos no recibían el castigo, el sacerdocio se hubiera corrompido. Todos hubieran pensado que podían acercarse a Dios y ofrecer cualquier tipo de sacrificio, o el sacrificio como de la manera que ellos quisieran. Si estos sacerdotes lo hacían, los futuros sacerdotes también hubieran pensado que podían hacerlo a su manera, si es que ellos no hubieran sido frenados. Y esa es la razón por la que también vemos en los siguientes versos que Dios no le permite a Aarón y a los demás hermanos de Nadab y de Abiú que quedaban con vida expresar duelo ni llorar por las muertes de sus hijos. En el verso 6, Dios se lo prohíbe. Y como padre yo me imagino cuán difícil habrá sido para Aarón frenar sus ganas de llorar y lamentar por la muerte de sus hijos. Sin embargo, este mandato que a primera vista nos parece cruel, está reflejando la tremenda seriedad de lo que pasó, la tremenda importancia de la santidad de Dios. Estos versos están resaltando una poderosa verdad, hermanos. Nada es tan importante como Dios, ni siquiera un hijo querido. Y Aarón, como sumo sacerdote, debía reflejar esta verdad en su vida. No debía llorar por la muerte de sus hijos, porque él debía tratar a Dios como santo primero. La santidad de Dios no es algo con lo cual nosotros jugamos. Si Aarón lloraba por la muerte de sus hijos, esa actitud de llanto hubiera reflejado que él no aceptaba el juicio de Dios sobre el pecado. Hubiera reflejado que Aarón, para él, ese juicio de Dios era injusto. Por lo tanto, llorar por la muerte de sus hijos hubiera mostrado que Aarón simpatizaba y sentía empatía por el pecado y por los pecadores por encima de la santidad de Dios. Así que él, como sacerdote, debía estar del lado de la santidad de Dios, debía honrar a Dios. Y aunque esta situación lo afectaba y le dolía profundamente, personalmente, debía amar a Dios más que a sus hijos. La adoración tiene un precio. Pero hay esperanza. Hay esperanza porque Dios en los versos siguientes les da nuevos mandamientos
a los sacerdotes en los versos 8 al 15. Él permite que estos sacerdotes todavía le ministren haciendo sacrificios. Y el punto es que Dios no descartó todo el sacerdocio por el pecado de Nadab y Abiú, sino que a Aarón y a sus demás hijos les permitió seguir ministrando ese mismo día. Y se celebra una nueva comida, nuevos sacrificios. En los versos 12 al 15 vemos esto. Los sacerdotes son invitados nuevamente a comer en un acto universal de compañerismo y de comunidad. De esta manera, Dios les estaba mostrando que la comunión entre Dios y su pueblo por medio de estos sacerdotes no se ha roto. El sacerdocio no está todavía perdido. Y eso es algo de esperanza. Pero este pasaje no termina todavía. En los versos 16 al 20 se presenta algo que parece también una potencial nueva tragedia. Porque vemos lo que parece una nueva desobediencia. En los versos 16 al 20, Aarón y sus hijos, los dos hijos que le quedaban, no comieron de la carne del sacrificio de expiación, sino que la quemaron completamente. Las instrucciones de Dios eran que ellos debían comer esa ofrenda. Moisés se enoja por esto, porque esta es una nueva desobediencia. Y el mandato de Dios decía que ellos debían comer de la carne de la ofrenda de expiación. Entonces Moisés pregunta, ¿por qué? ¿Cómo es que no comieron? Y se enoja contra los hijos de Aarón, contra Eleazar y Tamar, que eran los otros dos hijos que le quedaban. La respuesta de Aarón a Moisés le dice que él tiene una buena razón. En el verso 19, Aarón le responde, mira, mis hijos han ofrecido hoy su expiación y su holocausto delante del Señor. Y es a mí a quien tenía que sucederme todo esto. ¿Le habría agradado al Señor que yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación? Estas palabras de Aarón parecen reflejar un profundo arrepentimiento en él. Él pensó que al ser padre de Nadab y Abiú, compartía la culpa de sus hijos. Por eso es que él se abstuvo de participar en la comida. Ya presentamos los sacrificios. Pero ¿le agradaría al Señor que yo me presente después de esta tragedia? Yo veo arrepentimiento, veo dolor por el pecado en Aarón. Fue un temor reverente que despertó en él después de la muerte de sus primeros hijos. Un nuevo respeto por la santidad de Dios. Eso fue lo que le detuvo de participar en esa comida. Así que estos motivos resultaron aceptables para Moisés y la historia termina ahí. Este capítulo termina ahí. Pero lo que esta historia nos plantea a nosotros, a ti y a mí, son preguntas muy cruciales. ¿Respetamos nosotros a Dios? ¿Respetamos su santidad? ¿Somos obedientes a su palabra? Y la respuesta tú la sabes y como yo también la sé. Nosotros somos como Nadab y Abiú. Fallamos. Pensamos que podemos relacionarnos con Dios a nuestra manera. Como raza humana, a lo largo de la historia de la iglesia está llena de momentos donde se ve que también hemos ofrecido fuego extraño. Hemos añadido a la religión cosas que no están en la Escritura. O hemos quitado de nuestra religión, de nuestra práctica de adoración, cosas que sí están en la palabra de Dios. Hemos quitado de la palabra de Dios aquellas cosas que nos incomodan o que nos disgustan o no nos convienen. Y eso lo hemos hecho a lo largo de la historia como iglesia, pero también lo hacemos de manera personal. Esto es ofrecer un fuego extraño. Cuando permitimos que falsas doctrinas
entren en la iglesia cuando seguimos estas falsas doctrinas, cuando tergiversamos la doctrina y la enseñanza bíblica. Y en la forma personal también nosotros fallamos en reconocer y adorar la santidad de Dios. Cuando permitimos que en nuestros corazones y en nuestras vidas crezcan estos pecados regalones, que nos permitimos pecar y caer, y así nos acercamos a Dios y disminuimos la santidad de Dios. No le respetamos, no le honramos. Pero Dios no nos mata como a Nadab y Abiú. ¿Por qué? Billones y billones de pecados se cometen en todo el mundo cada día. Sin embargo, el fuego de Dios, que podría destruir a toda la raza humana de una sola vez y limpiar así de maldad el mundo, no lo hace como lo hizo ese día con estos dos hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? El apóstol Pedro nos da la respuesta y nos dice que es la gracia de Dios, su gran paciencia, que no nos castiga, sino que demora su juicio, porque nos está dando tiempo para arrepentirnos y para volvernos a Él. Segunda de Pedro 3:9. El apóstol está diciendo aquí que Dios está demorando su juicio para darnos la oportunidad de arrepentirnos, porque Él quiere salvarnos. Eso es gracia. Vuélvete a Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados, confiésalos a Dios y pide su perdón en Jesús. Pero la Biblia nos dice que eventualmente un día su juicio sí vendrá y los pecadores recibirán el castigo, el fuego consumidor. ¿Sabes? Hay algo muy interesante y fuerte, poderoso, que aprendí acerca del fuego. Aquí en Chile, donde yo vivo junto con mi familia, vemos cada año con tristeza que en los meses de verano se producen incendios en varias partes del país por la sequedad, por el calor y lamentablemente también ocasionados por el ser humano. Incendios que se esparcen y afectan a hogares, afectan casas, afectan cultivos, y es muy triste. Pero recuerdo muy bien el testimonio de un hermano de la iglesia que estaba de vacaciones en la casa de su padre en el campo, y él me contó que cuando estaban allá junto con toda su familia, sus niños pequeños, se enteraron que el fuego venía velozmente a la casa de su padre, y ahí estaba en la casa de madera, todo potencialmente se iban a quemar. Imagínate el susto que experimentaron. Entonces su padre les indicó a todos los hombres de la familia que salieran y que le ayuden a prender fuego, a incendiar sus propios cultivos. Entonces este hermano le dijo: esto es una locura. El fuego viene y de pronto debemos quemar nuestras cosas. La respuesta de su padre fue muy impresionante. El fuego no quema allí donde ya quemó. Así que ellos usaron esta estrategia de combatir el fuego con el fuego. Prendieron fuego antes de que llegue el incendio más grande, y cuando las llamas llegaron, se apagaron, se consumieron y se salvaron. La casa no se quemó porque el fuego no quemó allí donde ya había quemado. Y eso quedó grabado en mi mente. Los que estamos en Cristo tenemos la misma experiencia. La ira de Dios, la ira santa de Dios, no nos quema porque el fuego de su ira ya quemó, ya fue descargado en la cruz sobre su Hijo. Nosotros lo que debemos hacernos para salvarnos del fuego de la ira de Dios es colocarnos allí
donde el fuego ya quemó, y ponernos allí y refugiarnos allí en Cristo. Si queremos que a nosotros no nos queme la santa ira de Dios, debemos estar ahí donde Jesús tomó nuestro lugar, donde Él recibió en sí mismo el justo castigo de Dios por el pecado. Él, siendo un sacerdote perfecto, Él fue el único que honró la santidad de Dios. Él no fue como Nadab y Eliú, pero murió como Nadab y Eliú. Recibió la ira de Dios para que tú y yo podamos salvarnos de esa ira. Así que esta lección poderosa de la santidad de Dios llevó a Aarón y a los sacerdotes a un nuevo respeto, a una nueva pasión y temor y reverencia por la santidad de Dios. La cruz de Jesús, su muerte y su cuerpo clavado allí debe producir en nosotros ese mismo respeto, ese mismo temor reverente. Y nosotros debemos entender que en Cristo estamos refugiados, escondida está mi vida en Dios, en Cristo Jesús. El fuego de Dios no me consumirá, porque Cristo lo recibió por mí. Por lo tanto, hermanos, podemos honrar, alabar la santidad de Dios y crecer nosotros en esa santidad. Aferrémonos a Cristo. Oremos. Oh Señor, que nos has exhortado por medio de tu palabra a honrar tu santidad por medio de la fe en Cristo. Haznos sobrios. Condúcenos a desechar toda malicia. Condúcenos a desechar todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones, y condúcenos a crecer en santidad. Haz que nuestra vida sea de tal manera pura y santa por medio del poder de tu Espíritu Santo, para que podamos manifestar tu gloria al mundo mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga.